La electricidad es la base de la electrónica. Tener conceptos muy claros de la electricidad nos van a ayudar a analizar circuitos electrónicos. En este vídeo vas a poder medir qué conocimiento de electrónica tienes, es decir, qué conocimientos básicos de electricidad tienes. Y para ello te voy a proponer 3 circuitos muy sencillos y que se hacen prácticamente sin hacer ninguna operación matemática. El primer circuito que ves aquí es un circuito de corriente continua, 2 baterías de 10 voltios. Lo que tienes que saber es qué lectura tiene ese amperímetro. Simplemente, ya te digo, con ver el circuito ya tienes que saber hacerlo. No hace falta utilizar ningún simulador, si no, no vale, ¿eh? El segundo circuito es un poco más complicado, pero nada, ¿eh? Aquí lo que pedimos es la lectura del voltímetro. Fíjate, tienes una batería de 10 voltios, una fuente de intensidad, es decir, que por esta rama sabes que circula 1 amperio y tienes que saber qué lectura mide ese voltímetro. Y tercero, y es el menos fácil, en ese circuito que tienes 2 fuentes de intensidad de 10 y 5 amperios, 3 resistencias ahí en triángulo, tienes que saber la lectura del voltímetro. Hay que hacer un poco más de operación, pero es muy sencillo. Bueno, pues nada, pausa el vídeo y resuelve los 3 circuitos, y si quieres ver la solución, pues nada, dale a seguir y verás la solución. En el primer circuito, fíjate que la lectura de este amperímetro va a ser la intensidad que va a circular esta batería. Trata de dar una intensidad por ahí, ¿eh? Va a ser la intensidad que circula por esta resistencia, ¿no? Voy a aplicar la ley de Ohm, y tengo que calcular la tensión en esa resistencia. Porque sabiendo la tensión en esa resistencia, sé la intensidad. Bien, ¿qué tensión vamos a tener aquí? Bien, pues la tensión va a ser la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Voy a tomar como referencia ese punto, ese punto de referencia. Entonces, si yo te pregunto qué tensión tengo entre aquí y aquí, está claro que son 10 voltios. Y si yo te pregunto la tensión entre aquí y aquí, está claro también que son estos 10 voltios de la batería. Por lo tanto, la tensión aquí son 10 voltios menos 10 voltios. Es decir, no hay diferencia de potencial. Es decir, esos 2 puntos están a la misma altura. Recuerda que la tensión es la diferencia de potencial entre 2 puntos. Ese potencial lo tomamos como referencia a un punto común. La altura de ese punto son 10 metros, 10 voltios, y la altura de este punto respecto a este son otros 10 voltios. Están al mismo nivel, están al mismo potencial, por lo tanto aquí no hay tensión y como consecuencia no hay intensidad. Es decir, que este amperímetro mide 0 amperios. Vamos con el segundo. En este lo que estamos viendo aquí es que esta batería va a impulsar por aquí una intensidad, una corriente, viene aquí, y al llegar aquí, para aquí no circula. Ya sabes que un voltímetro tiene siempre una impedancia muy elevada, de 2, de 10, muy elevada, una impedancia, una resistencia interna muy grande, y por lo tanto prácticamente no circula corriente por ellos. Es decir, que toda esta intensidad va a venir por aquí, ¿vale? Es decir, que aquí tenemos una intensidad así. Bien, esta fuente es un elemento que impulsa una corriente de 1 amperio por aquí. Y esa corriente, al venir por aquí, va toda por aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo ya sé que por aquí, ¿vale?, circula 1 amperio de corriente. Y ese amperio de corriente, al llegar aquí, se cierra así. Es decir, por aquí está circulando también una intensidad y sabemos que es de 1 amperio. Bien, lo que queremos saber es la tensión que tenemos en este voltímetro. Por esta resistencia te estás dando cuenta de que no circula ninguna intensidad. Porque por aquí no podría ir. Alguien, cuando empieza con esto de la electricidad, dice,
por aquí viene una corriente, viene por aquí una corriente, viene por aquí una corriente, viene por aquí una corriente, y no puede ser. Si para aquí va un amperio, para aquí iría también un amperio. Lo que va y lo que regresa es lo mismo, por lo tanto es cero. Por aquí no circula corriente. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que este voltímetro mide la tensión de esta resistencia. Realmente este voltímetro está midiendo la tensión entre estos dos puntos. Este punto es el mismo que este, porque un conductor, el potencial es el mismo en un extremo que en otro. Bien. Y por lo tanto, como aquí no hay tensión, la tensión de esta resistencia es la misma que aquí. Luego, haciendo una pequeña multiplicación, 1 amperio por 10 ohmios, el voltímetro mide 10 voltios. Así de sencillo. ¿Sí? Y el último circuito. ¿Qué ocurre en este circuito? Bien, pues que para saber esta tensión del voltímetro, yo tengo que saber la tensión de esta resistencia. Vale. Y para saber la tensión de esa resistencia, ¿qué podemos hacer? Aquí hay que echar mano de un teorema que había explicado al principio de este bloque de teoría de circuitos. Y es que una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia la podemos cambiar por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Es decir, que yo hago una pequeña transformación y transformo esa fuente, estos dos elementos de aquí, los transformo en estos dos elementos de aquí, ¿vale? Y lo mismo, aquí tendríamos esa resistencia de 30 ohmios, y lo mismo hago con estos dos elementos de aquí, ¿sí? Los transformo en una fuente de tensión en serie con una resistencia. Bien, ¿qué valor tiene esta fuente de tensión? Pues muy fácil, el producto de esta intensidad por esta resistencia. O sea que 10 por 30, 300 voltios. Y esta, pues lo mismo, 5 por 30. 5 por 30, 150 voltios. Las resistencias tienen el mismo valor. No es la misma resistencia, pero tiene el mismo valor. 30 voltios. 30 ohmios. Bien. Entonces, fíjate que los dos puntos estos son estos dos puntos, ¿vale? Esto es el equivalente de esto y esto es el equivalente de esto. La polaridad, tener siempre muy claro que si la intensidad va hacia ese sentido, pues la polaridad de la tensión lo mismo. Polaridad de la tensión lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué tensión vamos a tener entre esta resistencia, en extremos de esta resistencia? Muy fácil. 300 voltios van en este sentido, 150 van en este sentido. Luego se restan. Se restan. 300 menos 150 son 150. 150 voltios, que sería la batería equivalente de estas dos. ¿Sí? Y esos 150 voltios se tienen que repartir en 3 resistencias iguales. Por lo tanto, la tensión que va a venir por aquí son los 150 que se van a repartir dividido de 3, porque son 3 resistencias. Y por lo tanto, esos son 50 voltios. 50, 50, 50. Vale, fíjate que la intensidad estaría circulando así, en este sentido. Y en esta resistencia tendríamos esa tensión con esa polaridad, en esta tendríamos esa tensión con esta polaridad. Siempre por donde entra la intensidad es el punto más alto que por donde sale, más alto de potencial. Y fíjate que aquí tenemos esos 50 voltios, aquí tenemos también 50 voltios y aquí tenemos también 50 voltios. Si tú sumas todos los voltios de esto, tiene que salir 0. 300 menos 50 menos 50 menos 150 y menos 50, ¿cuánto es? 50, 50 y 50 son 150 y 150, 300. 300. Estaría
todas las tensiones. Eso dijo Kirchhoff. La suma de tensiones en un circuito, en un lazo, siempre es igual a 0. Sí, pues nada, aquí resolveríamos diciendo que estos son 50 voltios. Y de esta forma, esta manera sencilla, siempre que se tenga claro los conocimientos básicos de electricidad, no tendrás ningún problema. Así que si esto te resultó un poco así, te recomiendo que empieces el curso que tienes aquí en el canal A Cadenas y vayas siguiendo los vídeos por orden, y así vas adquiriendo los conocimientos y vas creciendo. Sí, pues nada, muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Chao.